Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, investigadores y científicos. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy humano, con mucho cuidado, que son los cuidados paliativos. Y para eso vamos a platicar con el médico internista y oncólogo clínico y también catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, con el doctor Raúl Iván Canul. Doctor, gracias. Y creo que este tema de cuidados paliativos es un tema muy duro. ¿Qué son los cuidados paliativos? Pues los cuidados paliativos son los cuidados que se le dan al paciente enfocándose a mejorar la calidad de vida. Habitualmente se dan en el trasfondo de enfermedades incurables. Por ejemplo, lo más actual ahorita en el ámbito de este tipo de pacientes es el cáncer. Al ser en algunas etapas prácticamente incurable, los cuidados paliativos se enfocan en mejorar la calidad de vida y disminuir los síntomas asociados a este tipo de patologías. Sin embargo, no necesariamente se abocan exclusivamente al cáncer. Hay diversas patologías que ameritan pues, el apoyo de un equipo especializado en cuidados paliativos. Enfermedades crónicas degenerativas, por ejemplo, el lupus, la esclerosis sistémica, la esclerosis múltiple, falla cardíaca, entre otras patologías de carácter incurable. Doctor, pues obviamente es lo mismo los cuidados paliativos de un enfermo en estado terminal, de cáncer, por ejemplo, usted decía SIDA, diabetes, insuficiencia renal, ¿son los mismos o cada uno tiene un procedimiento muy diferente? Habitualmente el médico paliativista está adiestrado con la capacidad de resolver todo tipo de cuadros clínicos enfocados a cualquier tipo de patología. Cabe señalar que los cuidados paliativos son una alta especialidad de una especialidad previa, que puede ser cualquier tipo de especialidad, llámese medicina interna, oncología, cirugía oncológica, geriatría, psiquiatría. Entonces, lo integral y lo particular de la rama de los cuidados paliativos es que nos amoldamos a cada patología, y eso la hace una especialidad bastante enriquecedora. Pero no solamente nos enfocamos en el paciente, sino que nos enfocamos también en la red de apoyo del paciente. ¿Por qué? Pues también ellos son susceptibles a presentar trastornos asociados al cuidado intensivo de un paciente que se encuentra a lo mejor no en las condiciones más óptimas. Por ejemplo, decir el síndrome del cuidador, que es cuando el cuidador principal del paciente empieza a desgastarse psicológicamente, anímicamente, físicamente, y eso puede incluso repercutir en la calidad de vida del paciente. Y pues sí, efectivamente existen múltiples acercamientos hacia cada uno de los pacientes dependiendo de la patología que tenga. Hablar de cuidados paliativos con el estigma de que es enfocado únicamente a pacientes para enfermedades terminales o pacientes desahuciados es un concepto erróneo que tenemos que eliminar de nuestra mente y tener en cuenta que los cuidados paliativos están enfocados a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Doctor, usted nos decía algo muy importante. Los cuidados paliativos es para alargar la vida, digamos, de un paciente que está sufriendo o para llevarlo a un final. Hay una confusión. ¿Qué tanto de esto hay? Efectivamente, esa es una confusión. Los cuidados paliativos no acortan ni alargan el periodo de vida de los pacientes. Lo que hacen los cuidados paliativos es que lo que el paciente tenga que vivir, lo viva con calidad. Es decir, sin síntomas como dolor, sin angustia, sin desesperación, sin dificultad respiratoria, sin poder ir al baño. Que el paciente esté tranquilo lo que él tenga que vivir, pero nunca jamás vamos a adelantar o prolongar la vida. Doctor, usted decía algo muy importante, ¿no? El acompañamiento físico. Aquí, obviamente, para la red de apoyo y para el propio paciente, se les prepara. Nace de la noche a la mañana los cuidados paliativos. ¿Cuándo recurrir
a los cuidados paliativos? Claro. La historia de los cuidados paliativos es muy interesante. Es una subespecialidad, es una alta especialidad prácticamente nueva que data aproximadamente, al menos aquí en México, hablando de forma muy precisa, desde los 90s. Pero es una subespecialidad pues, que ya tiene pues, siglos, desde los 880, desde la época eduardiana aproximadamente, y ya en México ya la empezamos a adoptar desde los 90. La pionera aquí fue la doctora Silvia Allende, que fue una gran mentora, incluso donde yo me especialicé en oncología, roté por el área de cuidados paliativos y actualmente ella es de las voceras más grandes en esta área de cuidados paliativos. Sí es muy importante porque existen múltiples áreas de aprendizaje y de divulgación en esto. Por ejemplo, lo más concreto es la sedación, ¿no? Medicamentos que sirvan para sedar al paciente, para quitar el dolor, para mejorar la calidad de vida, para mejorar incluso el apetito de ellos. Pues sí, existe una gran área de oportunidad para la divulgación y el aprendizaje del área de cuidados paliativos y sobre todo para educar a los pacientes y a las personas que no están muy familiarizadas en este aspecto de la medicina. Porque muchos cuando escuchan cuidados paliativos, que vamos a darle cuidados paliativos a tu familiar. Es casi lo último, te están sentenciando a muerte. Y no es así. Cuidados paliativos forma parte del tratamiento integral de todo paciente con una enfermedad crónica. Lo que significa que no se va a desahuciar como la gente cree al paciente, sino que el tratamiento ya no se va a enfocar en buscar una curación, sino que se va a redireccionar para mejorar los síntomas, aliviar el dolor, aliviar la ansiedad, el sufrimiento, tanto del paciente como de la red de apoyo del mismo. Por eso, Cuidados Paliativos es un equipo multidisciplinario que se compone de psicólogos, enfermeras, algólogos, que son los médicos del dolor, a lo mejor los oncólogos clínicos, los radiooncólogos. Somos un equipo que nos centramos en el entorno, en el contexto tanto del paciente como de su red de apoyo y la gente que lo rodea para mejorar su calidad de vida. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube y descarga nuestra app para Apple y Android. Cuidados paliativos, ¿no? Es un tema muy asombroso, nuevo, y para eso estamos platicando con el experto, con el doctor Raúl Iván Canolo. Doctor, usted me decía que es un equipo multidisciplinario los que ven cuidados paliativos. Y cuando no hay dinero, ¿quiénes pueden accesar? ¿Cómo accesar? En las facultades se está preparando a los médicos sobre cuidados paliativos. Sí, como te comentaba previamente, es una subespecialidad hasta cierto punto nueva, que al menos en México empezó a tener su auge en los 90s y afortunadamente, hoy por hoy,
al menos en Secretaría de Salud se cuenta con el equipo multidisciplinario de cuidados paliativos, con algólogos, psicólogos especialistas en cuidados paliativos, paliativistas propiamente dicho. El año pasado me enteré que incluso la doctora Silvia Allende vino a inaugurar el área de cuidados paliativos en el ISSSTE. En el IMSS también cuentan con su área de cuidados paliativos. Y ya afortunadamente en los planes académicos, al menos de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde tengo pues el privilegio de trabajar, cuentan ya para la concientización de los alumnos sobre el tema de los cuidados paliativos, los médicos que se encuentran en formación, así que pues prácticamente ya estamos saliendo del tabú de desconocimiento de esta área de trabajo. Sí, porque es costosa y la gente que no tiene dinero tiene acceso a los cuidados paliativos, ¿o es muy difícil todavía, doctor? Pues como te comentaba, ya existe afortunadamente ya pacientes que se encuentran en tratamiento. Un ejemplo muy claro, pacientes del ORAN que ameriten cuidados paliativos por cualquier tipo de patología, ya tenemos unidad de cuidados paliativos y es prácticamente el acceso universal hoy por hoy, al menos en Yucatán. Algo muy importante que usted decía, los medicamentos, ¿no? Para este tipo de enfermedades usted decía que hay presencia de dolor, que es evitar el dolor, hay presencia de sufrimiento, que hay que evitar el sufrimiento. Los medicamentos, los opioides, es fácil que una persona que necesita cuidados paliativos conseguir los medicamentos. Pues habitualmente cuando se va a prescribir un medicamento de alta gama o de un control muy estricto como lo son los opioides en sector salud, sí se encuentran disponibles a cualquier nivel, estamos hablando de IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud. Sin embargo, pues obviamente a nivel privado, pues sí es un poquito más difícil, un poquito más complejo porque son medicamentos más regulados, pero sí existe el acceso a la población de forma general para ellos. Usted decía algo muy importante, ¿no? El dolor. ¿Cómo decirle o cómo tratar? Porque se me vienen muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo tratar el dolor a una persona que ya no se está buscando la salud, sino que tenga calidad de vida? O sea, si anímicamente no estás en la mejor etapa, ¿cómo evitar el dolor? Porque hay el dolor emocional y el dolor, de que te duele algo. Claro, ese es uno de los puntos más complejos de tratar porque tenemos que tener en cuenta que el dolor es de carácter subjetivo. Sí existen escalas diversas que evalúan la intensidad del dolor, pero pues como tú bien comentas, hay diferentes tipos de dolor, hay dolor somático, visceral, neuropático. Entonces existen especialistas y subespecialistas enfocados en el manejo del mismo. Están los anestesiólogos, están los algólogos intervencionistas y claro, los paliativistas que se enfocan en buscar abordar de forma más integral el origen del dolor. A lo mejor, como tú comentas, el dolor puede ser incluso de carácter psicosomático y para ello tienen un adiestramiento especial para identificarlo y para canalizarlo con el especialista que más pueda apoyarnos, por ejemplo, un psicólogo. Le eliminas la ansiedad a tu paciente, sin la ansiedad, pues el paciente ya va a tener menos episodios a lo mejor de dolor y eso va a conllevar una mejor calidad de vida. O sea, es todo un trabajo en conjunto. Un trabajo muy grande, un proceso de abordaje, investigación tremendos y de personalización de tratamiento hacia el paciente. O sea, aquí ahora sí se dice cada tratamiento es según el paciente y según la enfermedad. Claro, no es el mismo tratamiento que le vamos a dar para el dolor a un paciente que tenga un cáncer, no sé, un cáncer gástrico que tenga mucho dolor, o un paciente que tenga una neuropatía diabética crónica, secundaria a un mal control metabólico, o un paciente que tenga neuropatía por quimioterapias. Son diferentes factores, son diferentes pacientes y eso conlleva un abordaje completamente distinto y un tratamiento distinto para cada uno de los pacientes. Aquí, por ejemplo, en Yucatán, dado su experiencia profesional, ¿cuáles son las enfermedades que usted ha descubierto que se necesita de estos cuidados paliativos? Porque aquí, a nivel península, ¿dónde se enfoca más? ¿Qué enfermedades son las que se manifiestan? ¿Y cómo, ahora sí, oriéntenos, cómo abrir esas puertas, doctor, claro, que no se sabe mucho? Bueno, pues para empezar, que todos nuestros compañeros, colegas médicos sepan que existen, porque me ha tocado también
que me topo con compañeros en el trabajo que me dicen, no, pues es que ya le puse morfina a tope y esto y no queda. Pero pues digo, no, ¿por qué no le pides ayuda al algólogo del hospital? ¿Qué? ¿Tenemos algólogo? Sí, tenemos algólogo en cuidados paliativos. Entonces ellos dicen, no, pues no sabía. Entonces esto es algo que tenemos que conocer tanto pacientes de forma general como los colegas en el trabajo donde estamos. Y eso se sabe pues hablando todos uno por uno, ¿no? Entonces hay muchas patologías que sí lo ameritan. En cardiología, por ejemplo, los pacientes con falla cardíaca crónica, insuficiencia ¿Qué necesitan cardíaca. allá? Específica, perdón que le interrumpa, discúlpeme. Por ejemplo, en esta parte cardíaca, ¿cuál es la diferencia entre lo cardíaco y, por ejemplo, lo más común, un enfermo de VIH o el cáncer? O sea, porque son diferentes patologías. Claro. Enfocados en cardiología, lo principal que los pacientes pueden manifestar a nivel cardiovascular es la disnea. La disnea es la dificultad para respirar, la sensación de ahogamiento. Entonces existen métodos, existen tratamiento farmacológico y también, por ejemplo, con apoyo de oxígeno suplementario que se enfoca pues a mejorar la sensación de esos síntomas molestos. Entonces a lo mejor el paliativista en el contexto de una enfermedad cardíaca se va a enfocar más al manejo de esta falta de aire que puede desesperar al paciente a, por ejemplo, tratar el dolor. Por ejemplo, en reumatología, que son pacientes con lupus, pacientes que tienen esclerosis sistémica, a lo mejor no existe tan marcado el problema de la disnea, pero a lo mejor de dolor de extremidades, de dolor articular, y el paliativista, el algólogo, se puede enfocar al manejo de ese dolor. Nos vamos a un corte comercial porque estamos aprendiendo. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Los cuidados paliativos, yo creo que es una parte importante que como sociedad y también la parte médica debemos aprender, porque no sabemos quién la pueda necesitar, cuándo la pueda necesitar, y para esto estamos hablando con un experto, con el doctor Raúl Iván Canol, médico internista y oncólogo clínico, también catedrático de la Facultad de Medicina de la UADY. Doctor, usted nos empezaba a decir, por el corte comercial lo interrumpimos, cómo tratar el dolor crónico en una persona con VIH, con diabetes, porque usted bien decía, cada patología es muy diferente, cada paciente también es diferente. Claro, para empezar hay que buscar el origen del dolor y por qué se está originando, ¿no? Hacer una evaluación, y existen varias escalas, por ejemplo la EVA, que es la escala visual análoga del dolor, que nos dice del 0 al 10 qué tan intenso es el dolor, y dependiendo de eso existen varias mecánicas para identificar, dependiendo de la intensidad, el tratamiento más apropiado para el paciente. A lo mejor no, si tiene un dolor, un ejemplo del 2, del 10, podemos enfocarnos a darle tratamiento con analgésicos más suaves, a diferencia de un paciente que lo tuviera más alto. Pero también las características del dolor, no es, si se trata de un dolor orgánico, visceral, ¿sí?
Son dolores habitualmente más intensos, se pueden tratar con opioides. Si es un dolor, por ejemplo, neuropático en el contexto de la mayoría de los pacientes crónicos con diabetes descontrolada, se trata con otro tipo de medicamentos que no son analgésicos, tampoco se encasillan como opioides, pero algunos neuromoduladores. Entonces sí hay que hacer una investigación muy certera de las características de cada uno de los pacientes que vamos a tratar. Es increíble lo que uno va a decir. Bueno, ustedes lo saben, nosotros los mortales, ¿no? Doctor, y también algo, ¿cómo se aborda los cuidados paliativos? Porque me imagino que es eje central, la parte espiritual. Eso es algo muy, muy peculiar que también tiene cuidados paliativos y que a mí me llama muchísimo la atención. Es decir, te comentaba que cuando se aborda un paciente para este contexto, se aborda con psicólogos, se aborda con algólogos, con el oncólogo que lo está tratando, a lo mejor en el contexto de un cáncer. Si es algo cardiovascular, a lo mejor con el cardiólogo, pues con su especialista. Pero algo muy particular es el contexto espiritual que tienen los cuidados paliativos, porque no es lo mismo tratar a lo mejor un paciente católico que un paciente judío, un paciente ortodoxo. Entonces, llega un momento en los cuidados paliativos de acompañamiento del paciente, donde el paciente a lo mejor ya se encuentra en sus últimos momentos de vida, que es muy importante el pilar espiritual para él, para su manejo, para que él se sienta tranquilo, para que la familia se sienta bien. Entonces, la inclusión del área espiritual de un sacerdote, de un cura, se llama protocolo dorado, es parte fundamental del tratamiento de los cuidados paliativos. La tanatología, ¿entra también? La tanatología sí, en manos del psicólogo del área de cuidados paliativos para apoyarnos en el proceso de transición, ¿no?, de la vida a la muerte, pero sí es fundamental también. Y en esta parte espiritual, me imagino que también, usted hace rato nos decía, interviene la red de apoyo. Eso es fundamental en toda patología, llámese oncológica, llámese crónico-degenerativa, es lo que yo fomento siempre con mis pacientes. Al menos en mis consultas de medicina interna o de oncología, los pacientes tienen que ir acompañados, porque tienes que enseñarles que ellos es parte fundamental del tratamiento que cuente con una red de apoyo sana. Y siempre salen con red de apoyo sana. ¿A qué se refiere usted en esto? Porque hay muchos pacientes en abandono. Pacientes de la tercera edad, a lo mejor pacientes con capacidades cognitivas diferentes. Entonces, hay pacientes que están sujetos a no tener una red de apoyo sana. Entonces, yo siempre en las consultas hago hincapié de que siempre tienen que llegar acompañados los pacientes. Es que, doctor, vivo sola, mi familia está en otro lado. Pues tienes una vecina, a lo mejor tienes alguna amiga o algo que te pueda acompañar, y fomentando una sana red de apoyo para que el paciente tenga contención en algún punto de su proceso, pues es benéfico para él, mejora su estado espiritual, su estado psicológico y su calidad de vida. Doctor, perdón a la pregunta que igual le hacía, pues, todo lo que usted dice de verdad nos nutre mucho. Aquí en Yucatán, ¿cuáles son las principales enfermedades o como médico que se necesita cuidados paliativos? ¿Cuáles son esas enfermedades que aquí en la península son las que más nos afectan como sociedad? Hoy por hoy, y siempre ha sido, es el cáncer la primera patología que lleva la batuta en estar acompañada de los especialistas en cuidados paliativos. ¿Y por qué? Porque lamentablemente, pues, el cáncer se presenta en estadios avanzados en un porcentaje importante, independientemente del tipo de neoplasia de la que estemos hablando. Al momento de hacer el diagnóstico de enfermedad metastásica o avanzada, que lamentablemente ya no busquemos una curación como tratamiento primario, tenemos que llevar de la mano a nuestros compañeros especialistas de cuidados paliativos para el abordaje de los pacientes. Y la segunda sería el VIH en etapas de SIDA, cuando los pacientes ya tienen muchísimas complicaciones como edema, que es inflamación, dolor, dificultad para respirar. También es una patología donde cuidados paliativos nos brinda muchísimo apoyo para el manejo de los síntomas. Doctor, en este caso, por ejemplo, en el cáncer, usted decía neuroplasia. ¿O cuál es el cáncer que más se manifiesta aquí
en la península? El cáncer con el que más he estado en contacto aquí son tumores ginecológicos, cáncer cervicouterino. Son los que más se manifiestan. Y mama son los que más veo en la consulta, a pesar de que la literatura nos dice que a nivel mundial el primer lugar es el cáncer de pulmón, luego está el cáncer de mama. Al menos aquí en Yucatán lo que más manejo son cánceres ginecológicos, que son cervicouterino y mama. ¿Qué recomendación le daría usted a sus compañeros médicos que tienen que tratar a enfermos con dolor? Llámese cualquier tipo de dolor, o sea, ya casi en la etapa final. Pues acercarnos al equipo de cuidados paliativos, porque también tenemos como que el estigma, ¿no? Tanto de las personas como incluso de compañeros especialistas, de que los cuidados paliativos son para pacientes que vamos a desahuciar. Y no, cuidados paliativos no es para pacientes terminales, a lo mejor en algunos contextos, pero no para pacientes que vamos a desahuciar. Eso es una palabra muy fea que incluso los familiares, los pacientes en general, pues tienen muy marcada en su ideología. Y no el hecho de darles cuidados paliativos o enfocarnos en los cuidados o en tratamiento paliativo para los pacientes, porque incluso yo puedo dar quimio paliativa, tratamiento enfocado a que la enfermedad no avance o mejore en los síntomas. Pues es la clave, el conocimiento de que existen profesionales enfocados al tratamiento sintomático y a lo mejor el acompañamiento de la red de apoyo de los pacientes para mejorar su calidad de vida. Y no pensar que nada más es para enfermos en etapa terminal. ¿Usted recomendaría ya por último acudir al médico y hacernos análisis cuánto tiempo? Porque esto es para general. Claro, eso al menos 2 veces al año que visitemos a nuestros médicos de cabecera, ¿no? Pero pues eso ya es variable dependiendo de qué patología nos estemos enfrentando. No es lo mismo un paciente con prediabetes o diabetes que tenga que ir cada 3 meses a su consulta, un paciente en vigilancia oncológica que tenga que ir cada 2 meses al menos el primer año. O sea, eso es muy personalizado, pero de forma general pacientes sin patologías pues conocidas, pues al menos como el dentista, ¿no? 2 veces al año no hace daño. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y por educarnos, porque lo que está haciendo usted, estamos aprendiendo. Gracias por la invitación, un placer como siempre. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.